Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por estar acá. Gracias por aceptar esta invitación a nuestro workshop webinar y sobre el delincuente que vive en tu negocio. Para nosotros SPC, y la verdad que es muy agradable volver a contar con muchos de ustedes en estos webinars que hacemos recurrentemente y que el objetivo es poder generar pues una cultura de educación sobre ciberseguridad y principalmente pues compartir algunos temas de interés que podamos ir generando dentro de esta comunidad que hemos ido desarrollando, ¿verdad? Entonces, lo importante el día de hoy es el proceso del aprendizaje. Para esto, pues hoy tenemos a dos grandes expertos en nuestra línea de Ethical Hacking y Pen Testing, que es el licenciado César Páez y el ingeniero Carlos Bazán, que son parte de nuestro equipo de Pen Testing y de nuestro brazo extendido. Y parte de lo que vamos a estar conversando, pues es un poco entender cómo estos ejercicios de ethical hacking, de Blue Team, de Red Team, también la parte de pentesting, pues generan mucho valor en las organizaciones para entender mucho de las posturas de seguridad, entender cómo es que las organizaciones pues están expuestas, ¿verdad?, a muchos de los riesgos y cómo estos riesgos se pueden ir entendiendo y mitigando, ¿verdad? Y haciendo este tipo de ejercicios. Y el objetivo de estos ejercicios, pues realmente no es solo el hecho de encontrar, ¿verdad?, esas brechas de seguridad, sino que también ayudar a las organizaciones a y estar preparadas, ¿verdad?, para enfrentar, ¿verdad?, ataques reales. Entonces, pues César y Carlos, ¿cómo están? ¿Estás Carlitos, muy escuchando? buenos días. Creo que ya tengo nuevamente acceso al audio. Gusto saludarte. Complacido con este grupo tan interesante y especial que está entrando hoy. Ya contamos con más de 25 asistentes, lo que nos permite darles su agradecimiento por estar puntual a esta invitación y para invitarlos a escuchar este escenario. Antes de eso, darle gracias a las personas que han estado detrás en todo el proceso de organización y por supuesto a SPC y todo el equipo que estamos aquí listos para contarles esta historia y llevarlos a través de cosas que sean beneficio, que le generen valor a su negocio y que les ayuden en el cuestionamiento de manera intelectual para ver cuáles son los siguientes pasos en ciberseguridad y cómo podemos ayudarlos. Entonces, Carlitos, si te parece bien, podemos empezar entonces. Sí, me parece bien. Ahí, Claudio, bienvenido también. Adelante. Muchas gracias a todos, muy buenos días y más que agradecido de estar en este webinar el día de hoy, obviamente para compartir experiencias y obviamente ver los últimos ciberataques que se han dado hoy en día en algunos de los países, obviamente más importantes de la región, así que bueno, ahí muy atento para todo lo que necesiten y bueno, un gusto tenerlos a todos. Sí, y tal vez lo más importante de comentarles, ¿verdad, amigos? Y pues tanto César como Claudio, como les comentaba al inicio, pues son parte de nuestro brazo extendido en SPC para todo lo que son los ejercicios de pentesting, de ethical hacking. Ya hemos estado desarrollando muchas actividades de este tipo como SPC en la región. Y como saben, pues tenemos operaciones ya en los 6 países de Centroamérica, tenemos también operaciones en República Dominicana. Entonces, y estamos allí a las órdenes. Y también dentro del ciclo del workshop que vamos a estar desarrollando y que ya dejaré ahí a César llevar la conducción del mismo, pues están abiertos los canales de comunicación, está el chat, está la parte de preguntas y respuestas. Entonces, nosotros pues vamos a ir resolviendo las inquietudes que surjan y la idea es platicar pues cómo estos ejercicios generan este valor en las organizaciones y muchísimas gracias a ambos expertos por estar aquí con nosotros. Así que adelante, señores. Muchas gracias, Carlitos. Vamos entonces.
a empezar, quiero llevarlos por la invitación que hicimos hoy a conocer esta conversación, el ciberdelincuente que habita en tu negocio. ¿Por qué hablamos del ciberdelincuente que habita en tu negocio y por qué queremos ir por acá? Realmente, si ustedes tienen la oportunidad de levantar la mano en el mundo digital, van a dar cuenta que hoy en día el ciberatacante, el ciberdelincuente, voy a hacer aquí un paréntesis, cuando menciones a una persona que trabaja en ciberseguridad, no digas, el hacker me robó los datos. No, los hackers somos nosotros, los que hacemos la tarea limpia. El ciberdelincuente es el que te está haciendo la acción delictiva. Por eso lo invitamos hoy porque queremos que sepas que ese ciberdelincuente tiene la posibilidad de vivir en tu negocio, de habitar ahí, de estar en tu infraestructura, anquilosado, tratando de llevarse la información, de llevarse el negocio mismo. Y es una realidad que este ciberdelincuente ya no pelea con tu firewall, ya no pelea con tu antivirus, no pelea con tus herramientas de ciberseguridad. Y no es que tengas que quitarlas del negocio, realmente deben seguir ahí, debes seguir potenciando esto, pero debes empezar a mirar otros frentes por donde él está llegando al negocio. Vamos a ir caminando hacia allá, pero quiero generar un poco de conciencia de qué puede pasar cuando este ciberdelincuente habita en nuestros negocios. ¿Cuánto cuesta una brecha de seguridad actualmente y cuánto le puede costar una brecha de seguridad a tu empresa? Muchos pensamos, eso no me puede pasar a mí, yo estoy muy bien protegido, yo compré el último antivirus. ¿Y qué pasa? El ciberdelincuente está pensando en eso, nos está felicitando por esas acciones, pero por otro lado está aprovechándose y está llegando por un correo electrónico, está llegando a través de una navegación, de una descarga, algún usuario desprevenido que visita las instalaciones con un pendrive y lo pone cerca al data center. Hay tantas cosas que pueden pasar hoy en día que hacen parte de ese fenómeno de ciberseguridad, que es ese ciberdelincuente que está llegando a nuestro negocio. ¿Qué pasa? Mientras no se detecta, él va a seguir adentro, él va a seguir observando, va a seguir robando, va a seguir bloqueando, va a seguir moviendo los datos. Alguien me decía, ¿y por qué tengo que hacer una simulación de ataque de red? Mi pregunta siempre es, ¿ya sabes que es una exfiltración de datos o un riesgo de exfiltración de datos? Si no haces una simulación de ataque para saber cómo está tu red, el ciberdelincuente que habita ahí va a estar moviendo los datos, se los va a estar organizando para hacer un ataque distribuido, un ataque de ransomware, o está mirando cómo se los lleva, porque como él llegó por alguna brecha, él sabe cómo salir por esa brecha y cómo llevarse la información. ¿Cuál es el costo promedio de una filtración de datos en Latinoamérica? 2.76 millones de dólares, una cifra bastante dolorosa para el bolsillo de las empresas. ¿Cuál es el ciclo de vida de un incidente? En promedio 301 días, pero si el problema se identifica y se contiene, en menos de 200 días se puede, pero en 200 días el costo promedio de pérdidas puede ser de 3.12 millones de dólares. Cifras bastante aterradoras para lo que es la realidad de la economía nuestra. Pero un solo ataque, un solo riesgo puede dejar una empresa completamente desnuda. Voy a hablar de casos de empresas de las que hemos seleccionado para mostrarles el día de hoy. Hay una que no puse en la presentación, pero que hace referencia, obviamente, a una empresa en Colombia que se llama Keralty, que hace parte del grupo Sanitas Internacional y que estuvo casi 6 meses por fuera. Era una empresa del sector salud, gente, conocidos nuestros en el país, no pudieron hacerse procedimientos médicos porque no existían historias clínicas. Y esos son los ataques que generan pérdidas gigantes en la industria, pérdidas gigantes en la economía de un país. Atacan una sola empresa, pero es un efecto dominó a todos los proveedores y todas las empresas que hay alrededor de las mismas. Por eso es muy importante, no voy a entrar en detalles sobre lo que está en la presentación, eso es para que ustedes lo conozcan, pero definitivamente el fenómeno del ciberdelincuente que está adentro termina convirtiéndose en un vector común muy importante. Dense cuenta, como mencionamos aquí, el phishing representa el 16% de los incidentes y tiene un costo promedio el más alto, 2.91 millones por brecha.
¿Y qué es el phishing? El ataque normal de correo. ¿Y quién acciona esto? ¿El ciberdelincuente? No, el ciberdelincuente encuentra cómplices. ¿Quiénes son los cómplices? Los empleados que aún no saben cómo es el uso de las herramientas de comunicaciones y hacen el famoso clic mortal, el que te lleva y te hace dar el salto a lo que es el riesgo o la brecha de seguridad. Por eso es importante tener conciencia de las cosas que debes hacer en tu negocio para poder evitar todo este tipo de brechas. Siéntase en la libertad de preguntar, de hacer sus afirmaciones, observaciones en el chat. El ingeniero Claudio está atento para responder cualquiera de estas inquietudes. Hablemos de quién es el ciberdelincuente que habita en tu negocio. ¿Quién es esa personita tan especial? No siempre tiene que ser un hacker externo, realmente no siempre lo es. A veces es un usuario interno que hace malas prácticas, ese que no quiere entrar en la onda de la seguridad, ese que no siente que haya una necesidad, esa persona inconsciente o un proveedor al que le has dado un acceso o alguien que no quiere actualizar su computadora. Ah, eso no me toca a mí, eso no me corresponde, eso no es para mí. Aquí vienen algunos perfiles, cómo los perfilamos, esos ciberdelincuentes internos de los cuales obviamente tenemos que cuidarnos mucho. Y es el primero, el de costumbre, el que usa la misma contraseña para todo. Nombre de mascota, nombre del hijo, nombre de la novia, de la pareja, del compañero sentimental, de todas esas cosas que nos pegan en el alma, pero que siempre utilizamos la misma contraseña para todo. Y me da culpa, lo voy a decir, si alguien tuviera la posibilidad de ver mi, mi web de Gmail, en donde están todos los datos personales, el 70% de las veces uso la misma contraseña y es un error gigante. Ya llevo 2 semanas trabajando en esto y hago referencia al mea culpa a mí para que tengan un ejemplo real de lo que es, y perdónenme lo digo con un poco de la tontería humana. Debo cambiar mis contraseñas, no puedo usar la misma contraseña para todo. Y estoy hablando de mi entorno personal. ¿Qué opinan ustedes en un entorno empresarial? Si el ciberdelincuente, como en el caso de Uber, que fue muy sonado, si el ciberdelincuente encuentra ese notepad o archivo de nota en donde anotas tus contraseñas y se da cuenta que es la misma para todo, puede pasar como en Uber, que el ciberdelincuente recibe acceso a la base de datos de todas las tarjetas de crédito de todos los usuarios y eso cuesta bastante. Eso se vende muy bien en la Deep y en la Dark Web. Ahí es donde tienes que decirle al negocio, oye, estamos haciendo algún ejercicio de protección de marca, estamos haciendo un barrido de las autopistas digitales oscuras, sabemos qué está pasando con nuestra marca porque nuestros usuarios usan la misma contraseña para todo. Perfilémoslo aún más, el que comparte accesos con terceros. Mira, primo, tú eres de confianza, aquí te va, primo, el vínculo. Tranquilo, entra, siéntete como en tu casa. Y el tipo ni siquiera es de la empresa, pero él comparte los accesos para ayudar. Ese ciberdelincuente o ese perfil de ciberdelincuente es mucho más peligroso aún, incluso que el que usa la misma contraseña, porque ese simplemente abre la puerta para que entren todos los ciberatacantes. Ahora, el que no actualiza el software está bien. eh, si todo funciona bien así, está muy bien, pero ¿cómo sabes que algo va a dejar de funcionar en algún momento? Y debe ser no un tema de personas, sino una cultura de negocio para que las cosas empiecen a funcionar. Y el que abre cualquier archivo en su correo. Aquí vienen dos perfiles en uno. Él puede abrir el correo electrónico corporativo en cualquier computadora. Ya tengo el usuario, la contraseña y se me permite hacerlo en cualquier computadora y dejo ahí mi acceso. O el que abre cualquier archivo en su correo, mira que esta es una invitación y te vamos a regalar $50. Ya, ahí esos $50 ya hicieron que el negocio valiera. Se perdió todo. Esos son los perfiles sobre los cuales debemos empezar a trabajar en nuestras organizaciones y los que debemos cuidar para que nuestros sistemas de tecnología, nuestros activos informáticos estén en un ambiente un poco más sano.
Veamos casos reales que impactan y que han sido situaciones creadas por nuestros amigos los ciberdelincuentes. El primero que quiero mencionar, y sé que muchos de ustedes lo conocen, ha estado en boca de todo el mundo, pero este lo hemos llamado el país secuestrado por ransomware y no merece un título menos dramático. Piensen ustedes en que se haya declarado una emergencia nacional por un ciberataque. Eso es la primera vez que pasa en América Latina y tal vez no quiero ser triunfalista en decir yo fui el primero en decirlo, pero tal vez el primero en el mundo. Declarar una emergencia nacional por un ciberataque es algo bastante crítico. ¿Cuál fue la lección? Se determinó falta de segmentación de red, respaldos adecuados, respuestas rápidas a las reacciones o a las acciones delictivas o a las acciones cibercriminales que permitieron que se propagara de una manera bastante rápida este incendio o este ataque y eso fue lo que detonó la bomba. Entonces, si se dan cuenta ustedes, porque hablamos del ciberdelincuente que habita dentro, el enemigo ya está dentro. A veces el enemigo somos nosotros mismos cuando no tomamos decisiones, cuando no cumplimos con las tareas a tiempo y debemos cuidar de eso para que no se presenten situaciones. Nosotros mismos podemos ser el dolor de cabeza del negocio si no actuamos a tiempo. Ignorar o minimizar un ataque no lo hace desaparecer. Un clic mal puesto puede dejar en pausa a una empresa y a un país, como lo vimos en este caso. Continuemos. Aquí voy a hablar de uno de Brasil, 2021, pero ya que está en la pantalla, no quiero contar la historia de manera dramática, quiero traer algo a colación. El ingeniero Claudio nos va a ayudar con uno que fue reciente. Claudio, cuéntanos un poco sobre ese ataque reciente y cómo sucedió, a quién le sucedió, en el mismo contexto que están los casos presentados en nuestra presentación. Adelante. Gracias, César. Sí, hace 19 días exactamente el ataque más grande de la historia contra el sistema financiero de Brasil fue obviamente una lección brutal sobre fallas en la cadena de suministro y obviamente amenazas internas, ¿no? Entonces, puntualmente, ¿qué fue lo que ocurrió? El 5 de julio de 2025, hace muy poquito, Brasil vivió obviamente el mayor ciberataque financiero jamás registrado. En tan solo 2 horas y media aproximadamente, los atacantes lograron infiltrar el sistema de pagos Pix, que es lo que comúnmente se suele utilizar en Brasil, y desviar fondos directamente desde el Banco Central y comprometer a múltiples instituciones financieras. ¿Cómo lo lograron? No fue un exploit sofisticado, no fue un ataque, sino fue algo más común y devastador. Un proveedor autorizado, en este caso una compañía llamada CIM Software, fue el punto de entrada. O sea, un empleado interno, en este caso un insider, dentro de esa misma compañía vendió sus credenciales por apenas poco más de $2.000 con acceso legítimo. Los atacantes maniobraron dentro del sistema como si fueran usuarios válidos y el impacto que tuvo este ataque de este insider vendiendo sus credenciales fue un robo total de 800 millones de reales, que traducido esto a dólar americano son más de 140 millones de dólares. Bien, o sea, no solo afectó a instituciones clave como el Banco Paulista, el Credit System y BMP, último con pérdidas superiores a los 100 millones de dólares, sino que el ataque fue tan sistemático que logró evadir los controles automáticos del sistema financiero de Brasil durante varias horas, ¿no? Entonces, sobre este caso puntual, las lecciones obviamente siguen siendo que el eslabón más débil sigue siendo el humano. Un insider con acceso comprometido equivale a una puerta abierta al núcleo del sistema y obviamente la ciberseguridad no termina en los perímetros, ¿no? Como suele pasar. Y la velocidad de cómo se dio el ataque obviamente es alarmante, que en menos de 3 horas el sistema fue vulnerado, fondos fueron desviados y rastros casi obviamente borrados. Esto exige obviamente detección en tiempo real y visibilidad integral obviamente de la red, ¿no? Ahí, gracias César. Eso era lo que quería traer a colación sobre
el ataque más reciente que tuvo ahí Brasil. Claudio, un caso muy interesante. Mil gracias por contarnos esto, por traernos esto a colación. No lo teníamos en la presentación, está muy fresco. Sin embargo, podemos pasar horas hablando de ciberataques, podemos seguir contando historias. Está tan interesante el webinar que ya tenemos hasta gente de la competencia que ha venido a visitarnos y a nutrirse. Un saludo especial a nuestros colegas de otras compañías de tecnología que nos visitan en este webinar. Vamos a continuar entonces. Muchas gracias, Claudio. Como lo mencioné hace un momento, podríamos continuar. Tenemos el caso del Banco de Chile, en donde hacen un escenario de desvío de atención para poder infiltrarse, o en la Universidad Javeriana en Colombia, que todo el sistema académico cayó. Yo me imagino que los estudiantes estaban felices, eso significa vacaciones, pero para la universidad como negocio esto obviamente da mucho que desear y mucho que pensar, y obviamente se prenden muchísimas alarmas en el negocio. Hay otros casos muy importantes como el de Mark Spencer, que fue un ataque en la cadena de suministro, más de 700 millones de libras esterlinas en valor de mercado, o el de Delta Airlines, para venir un poco más cerca en clientes, y ahí está, obviamente, 500 millones en cancelaciones de reservas aéreas. Esto, pues, obviamente es un impacto muy grande para los negocios. Las empresas en promedio reciben ataques de 5.13 millones de dólares, y este es un valor que obviamente es representativo y muy importante y afecta mucho a los negocios. Pero vamos a avanzar y a evolucionar en la conversación. ¿Cuál es el impacto del negocio y qué decisiones debo tomar? ¿No? Entonces, con respecto al tema de afectación de costos reales en un incidente, ¿sí? El ciberataque ocurre y el costo no se limita al rescate que nos esté pidiendo el ciberatacante. Aquí debo mencionar los tres tipos de ciberdelincuentes o de ciberatacantes que conocemos, que es el que está motivado por el factor dinero, el modelo de hacker o ciberdelincuente económico que cobra una recompensa. Hay otro que es el político, que es ese que está interesado en hacer daño a temas gubernamentales, de gobiernos, de corrientes políticas, religiosas y muchas otras más, que en cierto modo es tomar partido de alguna posición política, religiosa o estratégica, pues de mentalidad. Y el último, que es el ciberdelincuente reputacional, y ese ciberdelincuente reputacional es el que quiere hacer el daño y decir que él fue el Anonymous, el más grande, el terrible. Entonces, no solamente en un ataque se limita al costo que hay que pagar, empiezan otros factores como la reputación que se daña al negocio, los clientes que se alejan porque no pueden venir, las pérdidas financieras y el impacto para los accionistas y obviamente para los mismos empleados del negocio, el tiempo que se tarda en recuperar de un ciberataque y el clima que se genera dentro de una organización cuando este tipo de situaciones se presentan. Hay muchos otros impactos aquí, pero quise traer los dos más representativos, los dos más del corazón, y este en cuanto a los costos reales del incidente. Y el otro, que es muy importante, que a veces no dimensionamos, pero que puede costar más, es el de los riesgos legales y regulatorios. A ver, un ciberataque mal gestionado no solo se paga con dinero, sino también en sanciones legales. Hablemos de leyes de protección de datos, ¿no? En Panamá, la ley 81 de protección de datos; en Colombia, la ley 1581. Siempre que hablo de este tipo de ejercicios de protección de datos, hablamos de situaciones como el análisis de código en las aplicaciones. En el desarrollo de aplicaciones o en el proceso de desarrollo, muchas veces no se piensa en la seguridad, se piensa en la agilidad, la funcionalidad y vender. ¿Qué pasa si en ese proceso de desarrollo se utilizan librerías
que pueden estar corruptas, que pueden tener puertas traseras, que ayudan a agilizar el proceso de desarrollo, pero que nunca son vistas. Los datos de tus clientes pueden terminar en autopistas digitales oscuras siendo almacenados para ser vendidos a la luz pública. ¿Qué pasa cuando un cliente encuentra que esta situación se presentó? Lo primero que va a hacer es demandar a tu negocio por violación a la intimidad, violación al uso indebido de los datos. Y además de la demanda vienen las sanciones, porque, por ejemplo, en Colombia o en Panamá, las superintendencias de industria y comercio o entidades responsables de la protección de datos en cada país multan a las empresas y las multas son sanciones económicas. Esas multas se deben pagar además de lo que debes pagar en los procesos judiciales. O sea, es un doble impacto económico, además de, volvemos a reputación, pérdidas financieras y todo lo demás que puede derivar este tipo de impacto. Las sanciones por esa filtración o negligencia y todo lo que ha sucedido en muchos casos. Como les digo, la Superintendencia de Industria y Comercio ha sancionado empresas simplemente por no notificar adecuadamente incidentes o por no proteger la información. Y esto puede llegar a ser un impacto en nuestros negocios si es lo que queremos, obviamente, que ustedes puedan tener. No sé si haya preguntas en el chat, Claudio, que quieras mencionar en este momento. No he tenido la oportunidad al estar aquí tratando de hacer una muy buena presentación para este excelente equipo. Se me puede estar escapando que hayan preguntas, así que si tienes preguntas que quieras mencionar o ya las estás respondiendo Ahora, internamente. ahora las respondemos, ya respondimos la de Alexander, ahora respondemos la de Josué. Ahí gracias también por la interacción. Muchas gracias a ti. Vuelvo a agradecer a la competencia que se encuentra, perdón, a nuestros colegas de empresas aliadas que se encuentran en esta reunión. Bienvenidos todos. Y paso a un punto importante. ¿Qué pueden hacer ustedes? ¿Qué pueden hacer las empresas hoy? Importante, capacitar a los equipos. Estas son unas recomendaciones desde una óptica de conciencia de lo que debemos hacer en el negocio. ¿Cómo capacitamos a un equipo? Nosotros siempre recomendamos en los ejercicios de simulación de ataque de correo, phishing, o simulación de ataque de llamadas de voz, phishing, o simulación de ataques de mensajería instantánea o mensajería de texto, smishing, tomar esa información y hacer una sensibilización. Esta no es una capacitación, esta es una sensibilización con jalón de orejas. La sensibilización tiende a dejarle saber al equipo cuáles son esas debilidades que están cometiendo, y es que no es lo mismo que te sientes a ver una conferencia o un webinar de ciberseguridad a que te digan, mira, los datos que tú estás poniendo a al ciberdelincuente, al ciberatacante, que le estás entregando, la información que le estás dando, despierta las alarmas, prende las banderitas rojas y hace que los equipos tomen conciencia de lo que está sucediendo. Todo eso lo hacemos en nuestros procesos y en los servicios que ofrecemos de phishing, smishing e ingeniería social. Hay que revisar quién tiene acceso a qué. Esta parte del control de acceso, de herramientas de Identity Access Management o Privilege Access Management o todo lo que tenga que ver con Access Management es importante en el negocio porque hay que saber a quién le estamos dando acceso y a qué información tiene derecho. El tema de contraseñas seguras, doble factor de autenticación, el famoso MFA o Multifactor Authentication o doble factor de autenticación, es importante porque disminuye las brechas, disminuye las posibilidades. Contar con monitoreo básico de alertas, un servicio de SOC, un servicio, una caja y esto es algo que me gusta mucho contar. Hace un año en el RCA decían el 100 ha muerto, a hoy no he visto ningún 100 morir. Pero sí he visto que si no tienes una caja, un 100 realmente bien utilizado, realmente bien alineado, pues no vale la pena que tengas este tipo de herramientas. Puedes contar con un servicio de monitoreo básico de alertas SOC que te podemos ofrecer y muchas acciones asociadas a eso. Hay que actualizar los sistemas. Hay que hacer un update. Una de los grandes retos
en los ejercicios de remediación y en los servicios de remediación que hemos hecho es las actualizaciones. Cuando sacas un reporte de vulnerabilidades, el primero y más grande hito siempre es, hay que actualizar la versión de algo. Te ahorrarías un proceso grande si trabajas en procesos juiciosos de actualización de tus sistemas. Y vienen puntos importantes a preguntarnos en lo que podemos hacer. ¿Están tus políticas de ahorro por encima de la supervivencia de tu negocio? ¿Tu plan de continuidad es algo que pegas en la pared de la sala de tecnología o es algo que realmente es la conciencia de la empresa para que haya continuidad de negocio? Una pregunta que le gusta mucho a nuestro querido Carlos García. ¿Usas siempre el mismo proveedor para evaluarte? Es como si fueras al mismo médico y el mismo médico fuera un, vamos a, homeópata solamente y con agüita de anís te va a curar todo. No puedes usar el mismo siempre. Tienes que tener una visión diferente, tienes que evaluarte de manera diferente, tienes que tener, como en la medicina avanzada, una segunda opinión, un examen que te ayude realmente a la conciencia de lo que hay. El mismo te va a decir siempre lo mismo. Si no, pregúntale a mis primas, que todas están más mal casadas por andar siempre con el mismo. Aquí hay que cambiar un poco. Y una muy importante, para que puedas ver la luz al final del túnel. ¿Crees que esto no te va a pasar a ti? Te cuento que hay dos tipos de empresas en el mundo. Las que fueron atacadas y lo saben, y las que están siendo atacadas y nunca lo van a saber. Esos dos tipos de empresas te ayudan a identificarte y te ayudan a pensar en todo esto que te hemos contado el día de hoy. Voy a cerrar rápidamente porque ya nos queda muy poco tiempo y el tiempo de ustedes es valioso. Nuevamente quiero agradecer la participación que han tenido en este webinario el día de hoy y quiero dejarles estas preguntas que cuestionan y abren el camino a la acción, que los invitan a tomar decisión sobre las acciones que están haciendo. Una brecha de seguridad es el momento en el que descubres tu vulnerabilidad y hasta el momento en que la solucionas. ¿Cuánto tiempo es el ideal? Claudio, si yo te preguntara a ti antes de entrar en esta recta final del webinar, ¿cuánto tiempo consideras tú que sea prudente para que una vulnerabilidad crítica esté abierta? El tiempo prudencial es obviamente de horas. Hay un SLA como tal que obviamente se basa en los CBS, que de acuerdo al tipo de categorización, pero a una vulnerabilidad crítica se le tiene que dar un tratamiento inmediato y obviamente no puede haber un umbral mayor a los 3 días. ¿Cuánto es el tiempo prudente para ti después de hacer un ejercicio de ethical hacking o pentesting en el que se deban hacer las remediaciones o se deban solucionar las brechas y los problemas encontrados? Esto tiene obviamente mucho que ver con los hallazgos, pero obviamente donde ya hay vulnerabilidades críticas y altas, donde obviamente están afectando activos que obviamente pueden tener un impacto a nivel cuantitativo dentro de la organización, esto obviamente tiene que ser tratado de forma inmediata como tal y obviamente tiene que tener un tiempo, un lapso no mayor de 10 a 12 días, ¿no? Porque te lo pregunto y muchas gracias por esa respuesta tan técnica en profundidad. Me encanta, por eso siempre le pregunto a Claudio, porque nos da respuestas matemáticas, de ingeniería técnica. Yo soy más emocional. Para mí, y lo cuento desde la experiencia, tengo clientes que se tardan 3 y 6 meses en remediar y pierden el dinero de lo que han hecho en las acciones de diagnóstico y evaluación. Cuando tú no solucionas tu problema ya mismo, ya valiste, ya estás. ¿Por qué? Porque del momento en que no sabes que tienes la vulnerabilidad o el riesgo, al momento que la sabes, tienes el mismo riesgo. Al momento que la solucionas, tienes el mismo riesgo. Y si no la tienes, o si la tienes y la sabes y no la solucionas, realmente no estás yendo a la acción. Aquí la invitación es
Preguntémonos y veámonos en dónde debemos solucionar cosas. Las preguntas sobre accesos y privilegios, ¿no? ¿Sabe usted con certeza? No voy a leer ninguna, pues no voy a leer todo este detalle, me imagino que ustedes lo están viendo, pueden tomar una foto de pantalla, pero las preguntas críticas, ¿ya tiene usted servicios de auditoría de accesos? ¿Ha hecho ejercicios de simulación de ataques? ¿Sabe si los privilegios que tienen sus usuarios son los que deberían tener para acceder a lo que están accediendo? ¿No? ¿Qué pasa si dentro de su empresa se filtra información? ¿Usted se va a enterar? ¿Qué pasa si sus ex empleados continúan accediendo al negocio o si, pues, obviamente hay gente que no debe y tiene acceso a sus datos críticos? Ahora, sobre el equipo humano, y aquí volvemos nuevamente a nuestro tema de hoy para cerrar, el ciberdelincuente que habita en el negocio. ¿Vamos a permitir que los ciberdelincuentes hagan cómplices a nuestro equipo humano por desconocimiento? ¿Vamos a permitir que además de cómplices se vuelvan ciberdelincuentes por desconocimiento? El objetivo es que no. Por eso hay que hacer ejercicios de phishing, smishing, ingeniería social. Hay que trabajar dedicadamente en las políticas de seguridad y en ayudar a entrenar a nuestra gente, a prepararla mejor para que este tipo de situaciones no se presenten. Ahora, a nivel de mantenimiento, ¿sí? ¿Cuántos ejercicios de vulnerabilidades está haciendo al año en su empresa? Y yo hago una pregunta asociada a algo de conocimiento general. La norma ISO 27001 te obliga a hacer como mínimo un ejercicio de ethical hacking al año, obviamente con su escenario de retest o reprueba o comprobación para validar que las brechas se hayan solucionado. Me gusta más la normativa PCI y no desde el punto de vista negocio, sino desde el punto de vista cultura de organización. PCI o PCI DSS exige que hagas 4 ejercicios al año, o sea, como mínimo uno trimestral con su debida comprobación o retest para garantizar que las brechas descubiertas se solucionen o se disipen. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Cuántas veces deberías hacerlo tú al año? ¿No? ¿Cuántas veces podrías estar haciendo este tipo de ejercicios? Mucha gente me dice, lo hacemos mensualmente, pero estamos cansados de acumular vulnerabilidades. ¿Por qué? Porque nadie las soluciona. Porque ¿de qué te sirve evaluar tanto si no vas a la acción? Y ahí también nuestros servicios de gestión les pueden ayudar a la solución de las brechas, a minimizar impactos. No sé, Carlitos, si te conté, tenemos un cliente en la región que nos invitó a un ejercicio de cotización para solucionar 132.000 vulnerabilidades que tiene en la actualidad. Cuando hicimos la pregunta, nos dijo que estaban hacía más o menos 6 meses, pero que ya pronto las iban a solucionar, por eso estaban contratando. O sea, vivir en un banco con 132.000 vulnerabilidades por 6 meses, oh, mi Dios, qué suerte la de ese tipo. Le dije que fuera y comprara el loto, la lotería, alguna cosa, que hiciera alguna apuesta, porque se iba a ganar millones. Luego, otros cuestionamientos sobre monitoreo y visibilidad, ¿no? ¿Cuántos de en su negocio tienen un SOC, un SIEM? Ahora no es suficiente, hay que pensar en un CSIRT, en ir más adelante, en poder tener todo un escenario de evaluación. Si ya tienes un SOC y tienes para ese tipo de inversión, incluso podemos llevarte a ponerle inteligencia artificial a tu SOC, utilizar agentes de inteligencia artificial para automatizar ese servicio. Claudio, ¿tú nos quieres contar un poquito cómo funciona esto de la automatización de SOC, de los agentes de inteligencia artificial para SOC? Sí, sí, claro. Justamente ahí lo que nosotros obviamente hacemos ahí es básicamente lo miramos obviamente del enfoque empresarial, obviamente cuidando lo que es el bolsillo de las empresas, obviamente donde hoy en un SOC se tienen muchos operadores de nivel uno haciendo revisión de alertas, obviamente dando informes al cliente de cómo están siendo llevados los ataques de su infraestructura y demás. Eso obviamente nosotros lo llevamos a un campo de agentes de inteligencia artificial, obviamente autónomos, que obviamente van a estar haciendo la tarea de un operador de nivel uno obviamente,
24/7, obviamente sin ningún tipo de descanso, donde la IA obviamente va a ayudar no solo a estar verificando y viendo los logs que están entrando de diferentes tipos de ataque en la infraestructura, sino también obviamente informando al cliente por distintos tipos de canales, ¿no? Y eso es una de las cosas buenas de lo que tiene obviamente la inteligencia artificial, que podemos obviamente usarla para casos prácticos, ¿no? Muchas gracias, Claudio. Es para no quedarnos solamente en lo que es monitoreo y visibilidad, sino ver cuáles posibilidades hay para ir hacia adelante. Hay una cantidad de servicios de consultoría con los que podemos pensar en temas de respaldo, continuidad de negocio, plan estratégico de ciberseguridad y un montón de cosas con el que podemos ayudarlos. Pero lo que queríamos hoy era traerlos a un escenario divertido, a que vieran la ciberseguridad desde una óptica diferente. Esperamos que se haya logrado este objetivo. Que sepan ustedes que el ciberdelincuente no está afuera, sino que podemos ser nosotros mismos, que podemos estar, como dicen por ahí, dándonos el tiro en el pie todos los días, teniendo posibilidad de avanzar y de gestionar. Quiero agradecerles por este espacio. Espero haya sido del agrado de cada uno de ustedes. Preguntas o inquietudes que tengan, yo debo salir corriendo a una siguiente reunión, así que los voy a dejar en manos del ingeniero Carlos y del ingeniero Claudio, que son quienes, no sé si vas a hacer alguna, este, alguna feria, algún regalo, tienes algo por ahí para todos los asistentes, Carlitos, invitaciones a las empresas a hacer los assessment de seguridad y todo esto, con lo que siempre les ayudamos a nuestros clientes. Muchas gracias por este tiempo, por este espacio y espero pues que nos veamos muy pronto en el negocio de cada uno de ustedes ayudándoles a solucionar todas las situaciones en las que podamos hacerlo. Adelante, mi estimado Carlitos. Gracias. Y cosas realmente importantes, los que nos menciona César, los que nos menciona Claudio, y realmente temas importantes que quiero resaltar. Y cuando hablamos de que un ciberdelincuente puede estar ya en nuestro negocio y regularmente cuando nosotros hacemos este tipo de ejercicios ya de pentesting, de temas de vulnerabilidades, temas de cacerías de amenazas, nos topamos con que ya pues hay indicios, ¿verdad? De que hay accesos ya no autorizados, ya hay movimientos dentro de la red, ya hay ciertos indicios de que hay algún tipo de malware, ¿verdad? O que algún tipo de atacante ya se encuentra dentro de la red y esto puede ser ya de meses dentro de las organizaciones. Y Claudio, en ese sentido, ¿verdad? Y cuando se hacen estos ejercicios, y regularmente la parte de pen testing, ¿verdad? Y principalmente la parte de ingeniería social. ¿Y cuáles han sido, digamos, en tu experiencia, los retos más grandes que has encontrado en las organizaciones al momento de hacer estos ejercicios, principalmente y cuando vienen, digamos, equipos de auditoría y riesgos y empiezan a hacer estos ejercicios de tipo caja negra, ¿verdad? Los equipos de TI no están informados y empiezas a hacer estos ejercicios. ¿Qué te has encontrado en estos tipos de casos, ya en la vida real? No, muchas veces, obviamente hay muchos temas a nivel de vulnerabilidades, obviamente, que se identifican y se reportan a las áreas obviamente, de TI. Muchas veces las mismas áreas de TI son reticentes a hacer la remediación de dichas vulnerabilidades porque no lo toman como tal, porque obviamente a nosotros nos ven como alguien que obviamente va a decirles que están haciendo mal el trabajo y es todo lo contrario. Obviamente uno es el brazo extendido y el cliente lo tiene que tomar como tal y las áreas lo tienen que tomar como tal. Uno es un brazo extendido que va a hacer una auditoría y obviamente les va a ayudar a lo que es obviamente la mitigación de estos riesgos que hoy quizás por cuestiones obvias que cada área tiene en particular en el transcurso del día a día no la están viendo y obviamente eso ayuda a las organizaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros nos sentamos muchos a hablar con las áreas técnicas justamente para
para llevarles esa tranquilidad y obviamente también tratar de guiarlos por el camino de cómo tienen que hoy por hoy hacer el trabajo y el planteo de remediaciones, también la misma área de riesgo de cada organización, tener un SLA como tal, de acuerdo a nivel de riesgo que se identifiquen y demás, para también tener un umbral de remediación adecuado, ¿no? En esa misma línea y de esos retos, ¿verdad? Y cuando, digamos, en las fases, ¿verdad? De cuando se hacen estos ejercicios, regularmente se hace la fase de reconocimiento, la fase de análisis de vulnerabilidades, y cuando ya se van a ejecutar la parte de los exploits, ¿y qué tanta anuencia hay en las organizaciones de ejecutar esa parte de exploit? Porque a veces eso también es otro reto interesante, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, son ejercicios que muchas veces nos toca, obviamente, hablarlo más de una oportunidad con el cliente, obviamente, porque eh, contratan el servicio como tal y justamente ponen bajan algunos lineamientos de que no se debe interrumpir un sistema, no se debe dejar inoperativo y demás. Y obviamente cuando se ve del otro lado que un cibercriminal viene y ataca a la organización, el cibercriminal no va a levantar el teléfono, no va a mandar un mail y va a decir, los voy a atacar, voy a dejar indisponible tal activo o demás. eh, Nos atacan y obviamente ya el problema lo tenemos cuando está dentro de la organización y obviamente cuando ya dejamos de ser operativo, ¿no? Y en ese caso hay que obviamente sentarse con las áreas correspondientes, bajar ese lineamiento como tal y obviamente tratar de hacer los ejercicios no en ambiente controlados y obviamente sin dejar sin interrupción los sistemas, ¿no? Ok, en esta línea no sé si nuestro público tendrá algunas dudas, inquietudes, principalmente sobre la parte de pentesting, sobre la parte de ejercicio de vulnerabilidades y otros ejercicios que también hemos hecho son la parte de simulaciones de ransomware y no solo técnicas, sino que también ejercicios de cuarto, ¿verdad, Claudio? Que es también para entender cuál sería el tiempo de reacción no solo de los equipos de TI, sino que de otras áreas de la organización. Si quieres, cuéntales un poco sobre esto. Sí, claro, Carlos. Sí, ahí básicamente nosotros el tiempo estimado que obviamente se hace para este tipo de ejercicio de simulación controlada de ransomware, del área de TI, obviamente lo que se espera es un tiempo estimado de respuesta de 4 a 12 horas. Y esto obviamente qué implica para el área en particular, ¿no? Es hacer la revisión previa de la infraestructura afectada, ¿no? Ya sea el entorno de prueba, la activación del monitoreo como tal en caso de que lo tengan internamente o esté subcontratado, que muchas veces está subcontratado por un SOC, coordinación justamente con el área de Blue Team, bien, las pruebas de segmentación y aislamiento del incidente, validación de logs y alarmas y obviamente a posteriori lo que es el restablecimiento del sistema, ¿no? En este sentido, después, post detección, hay otro umbral que se maneja, que obviamente ya es un umbral de 8 a 48 horas. Obviamente, esto implica ya lo que es la investigación y análisis del impacto que ha tenido, el aislamiento obviamente, de esos activos que están sospechosos, verificación de respaldo y restauración del sistema, y ya después lo que es reportes al CISO, CSIRT y dirección, ¿no? Y obviamente haciendo un refuerzo de lo que son las políticas de seguridad. Perfecto. Pues bueno, muchísimas gracias, Claudio. Y por ahí nos hacen un comentario. Y sí, realmente es totalmente cierto. La parte de los exploits se puede hacer en ambientes de prueba donde se pueden hacer pues, ese tipo de copias y hacer esos ambientes controlados. Sin embargo, no todos los clientes están en la disposición de querer hacer esos ambientes de copia, ¿verdad? Y esos ambientes controlados. Y sí nos hemos topado en algunos casos en los que cuando se llega a la parte de los exploits,
la parte crítica, ¿verdad? De poder ejecutar esos exploits se ve comprometida y nos dicen, ok, no quisiera ejecutarlo. Y probablemente por el impacto que puede tener en el negocio. Y eso, pues al final pone en un tema interesante la parte de los pentesting, ¿verdad? Y eso sucede en la mayoría de ejercicios, ¿verdad? Muchos de estos ejercicios, y lo mencionaba César en la intervención, se hacen por temas de cumplimiento. Y ese es un reto interesante porque cuando se hacen por temas de cumplimiento, pues las organizaciones no le ponen la atención debida. Y la verdad que el aprovechar esos ejercicios para poder entender y poder medir realmente la postura de seguridad que tiene una organización y, y- y por eso insistir en el hecho de que no siempre debe ser el mismo proveedor y poder rotar y cada cierto tiempo los proveedores, porque al final de cuentas estos ejercicios los realizan personas, ¿verdad? Y cada ingeniero, a pesar de que existe una metodología y está establecida y es una metodología y pues ya determinada, pues al final de cuentas también va a depender de las capacidades y de las habilidades de los pentesters. Entonces, ese tipo de metodologías, aunque son aplicables, pues al final va a depender también mucho de las habilidades de los pentesters al momento de estar ejecutando los ejercicios. Entonces, el hecho de estar haciendo las pruebas con un mismo equipo puede ser pues un poco complejo, ¿verdad? Y puede estar generando, digámoslo así, una falsa percepción de seguridad, si lo queremos ver. No sé qué opinas de eso, Klaus. Sí, sí, totalmente. Bueno, obviamente, de hecho, hay responsabilidad profesional y obviamente alineados a las mejores prácticas internacionales. Las pruebas, obviamente, de explotación se deberían realizar en un entorno controlado que replica lo que es la producción, obviamente evitando cualquier impacto operativo, ¿no? Ejecutar, obviamente, exploit directamente en producción pondría en riesgo, obviamente, la continuidad del negocio y no es aceptable desde una perspectiva del área de gestión de riesgo, ¿no? Como tal, pero bueno, es una práctica que, como lo dijo ahí Carlos al principio, no todas las empresas, obviamente, tienen replicados estos ambientes y ahí, obviamente, hay que tener una interacción, obviamente, mucho más activa con los focal point, los stakeholders involucrados del lado de la organización, para obviamente llevar estas pruebas con un control obviamente mucho más exhaustivo. Correcto. Pues bueno, señores, les agradecemos a todos la participación y Milagro, y ella es nuestra encargada en la parte de marketing. Muchísimas gracias por apoyarnos con la organización de estos webinars. Y creo que por ahí ella tiene también una encuesta para medir la parte de si estos webinars pues siguen siendo interesantes, los temas que quisieran que abordáramos sobre ellos. Nosotros quedamos a las órdenes para abordar pues cualquier tema de servicio que tengan sobre este tipo de ejercicios de ethical hacking, pentesting, pues la parte de Red Team y los servicios que tengan avanzados en esta línea. Y no sé, Milagro, si quisieras aportar algo acá. De nuestro lado, pues, agradecerles por su participación y pedirles pues que nos apoyen ahí con llenar la encuesta que hemos agregado. Eso nos ayudará a responderles, a enviarles material, a estar en constante comunicación, a invitarle a nuestros siguientes workshops y webinarios. También, si tienen alguna duda muy puntual, podemos continuar la conversación. He puesto ahí el correo de Carlos García, nuestro gerente de ciberseguridad. Entonces, estamos a la orden ahí para responderles sus preguntas siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues, Tengan muy buenos mm, días.